Pero bueno, el Señor conoce, el Señor los ayude, los bendiga, que puedan recibir también el alimento de la palabra. Y bueno, hermanos, hoy tenemos la mesa del Señor y eso para nosotros es muy significativo porque nosotros queremos participar del cuerpo y de la sangre del Señor. No, porque si no, no vamos a tener parte con Él. ¿No? Como dice, el Señor le dijo a Pedro, creo que le dijo, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Fíjese, ¿no? Y acá si no comemos su cuerpo y bebemos su sangre, no tenemos parte con Él. Y vio, eso es algo que nosotros tenemos que meditar profundamente porque nosotros lo que ya hemos alcanzado por la fe, ya lo hemos alcanzado, pero hay cosas que nosotros tenemos que alcanzar por medio de caminar con Él, con Dios, ¿no? Porque no solamente caminamos con Jesús, sino que caminamos con el Espíritu Santo y caminamos con el Padre. No se olviden que nosotros tenemos a Dios en nosotros como vida, ¿no? Y cuando hablamos de la vida de Dios, hablamos de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos tres están en nosotros por medio de la vida, porque los tres tienen la misma vida, ¿no? Y bueno, y entonces nosotros por medio de ellos, nosotros podemos llegar a caminar con ellos. Tenemos que caminar con ellos y tener parte con ellos, ¿no? No vamos solamente a tener parte con ellos cuando estemos allá en la gloria, sino que tenemos que tener parte con ellos ahora. No, ahora, mientras que estamos en este mundo, tenemos que tener parte con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso, para eso tenemos que ir profundizando esto de no tendrás parte conmigo. Si no te lavares los pies, hablando de la santificación progresiva, ¿no? En la vida práctica, porque nosotros ya fuimos limpiados, ¿no? La sangre de Jesucristo nos limpió de toda inmundicia, de todo pecado, pero en nuestro caminar por este mundo siempre hay polvo que se nos adhiere y tenemos que lavarnos con el agua, mezclada con ceniza de la vaca alazana, ¿no? Y que nosotros entendemos que la ceniza habla del juicio que cayó sobre este animal, ¿no? El fuego la consumió completamente y quedó la ceniza. Y nosotros lavamos los unos a los otros, porque dice que tenemos que lavarnos los unos a los otros con esta agua y con la ceniza, que contiene el agua y la ceniza, que es el mensaje con la cual nosotros limpiamos a los hermanos, es el mensaje de la redención, ¿no? De aquel sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Bueno, y todo eso tenemos que ir descubriendo. Y el Espíritu Santo nos tiene que ir iluminando para que podamos hacer el trabajo como sacerdote que somos, ¿no? Porque nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, pero también somos sacerdotes juntamente con Él. Bueno, y como dice en Apocalipsis, ¿no? Que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y entonces tenemos que tener parte con, ¿no? Ya tenemos parte en Cristo porque recibimos la provisión. Ahora estamos en Cristo y en Cristo somos justos. Amén. En Cristo somos salvos, en Cristo somos regenerados, somos limpiados en Cristo. Pero ahora es con. Y entonces, si no participamos de la mesa del Señor, no tenemos parte con Él. Por eso tenemos que participar de la mesa del Señor. Y eso es a través de los méritos de Cristo, por un lado, y otro lado es a través de nuestro andar santo. Porque si una persona no anda conforme a los requerimientos, a los requisitos
¿no? Del nuevo pacto, no puede participar de la mesa del Señor. No se debe participar indignamente. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor, hermano, porque vamos entendiendo cada día más la palabra. Hoy vamos a tocar un tema muy lindo y algo maravilloso con respecto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro creo que es el libro de Mateo, o el libro de Juan, Mateo, que habla sobre la muerte de nuestro Señor, o Lucas, cuando Cristo fue crucificado. Hay muchos misterios en la cruz que nos tienen que ser revelados a nosotros. Y en la medida que nosotros somos revelados, iluminados en esos misterios mismos van ganando en nuestro corazón para el Señor, para vivir una vida sin pecar. Porque ¿qué nos lleva a no pecar? La revelación del misterio, ¿no? Esta es una revelación, es un misterio ya revelado. Dios le reveló a los apóstoles para que a través de ellos nosotros lo aprendamos, por medio de la palabra que ellos dejaron escrita. En el capítulo Mateo 27, dice así la palabra del Señor, versículo 32. Y cuando salían, vamos a leerlo en esta versión, porque esta versión es más clara para mí. Ustedes tienen la versión 1960. Dice así la palabra del Señor, amados. Dice, saliendo hallaron a un cirineo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llamaba el Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y gustando, no quiso beberlo. Después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, ¿no? Eso fue en el Salmo 22, versículo 18. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces le crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos, los ancianos decían: a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo también le herían los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9 Jesús clamó con gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama este. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja hinchada de vinagre y poniéndola en su caña daba de beber. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con gran voz, dijo:
habiendo clamado con gran voz, dio el Espíritu, ¿no? Es decir, que falleció. Y aquí que el velo del templo se rasgó, se rompió en dos, de alto a bajo. Y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Y abriéndose los sepulcros, muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Hasta ahí nomás, hermanos. Entonces nosotros acá tenemos mucho para poder agradecerle al Señor, ¿verdad? Estamos hablando de la crucifixión de nuestro amado Señor, ¿no? Porque Él ganó nuestro corazón con este sacrificio. Porque con este sacrificio Él nos dio a nosotros. Él perdió, pero a nosotros nos dio mucho. Nos dio la vida eterna, nos limpió de nuestros pecados, ¿no? Él nos dio un nuevo nacimiento, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la iglesia. No, pero imagínense que no estuviera la iglesia en este mundo. Por más que tuviéramos nosotros la salvación, por más que tuviéramos el nuevo nacimiento, ¿qué haríamos con todo eso si no estuviera la iglesia? La iglesia es como que Dios nos dio una familia. Imagínense los chicos que nacen sin familia, que nacen sin casa, sin hermanos, ¿no? Sin padre, sin madre, ¿no? Que están a las manos de cuidadores. Y bueno, y qué terrible esa vida, ¿verdad? No conocen nada de una caricia, no conocen nada de un afecto. Su corazón se va endureciendo, el corazón de ese niño se va endureciendo por los malos tratos que recibe, ¿no? Por la falta de amor, porque al no nacer en una familia, al no tener padre, madre, hermanos que lo cuiden, entonces lo maltratan y bueno, muchas cosas. Entonces se llena en vez de llenarse de amor, su corazón se llena de rencor, se llena de amargura, se llena hasta de odio, ¿no? Pero Dios nos hizo nacer. Y no es que nos hizo nacer, sino que Él se ocupó de nosotros, nos edificó a nosotros la iglesia. Nos dio un cuerpo para que nosotros nos metiéramos en ese cuerpo. Y no es que nosotros nos metimos en el cuerpo, sino que el Espíritu Santo nos metió en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si no tuviéramos la iglesia, ¿qué seríamos de nosotros? Fíjese los que no se congregan. ¿Qué le pasa a ellos que no se congregan? Viven pecando, viven en la carne, ¿no? La mayoría de ellos viven sin amor, tienen el corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento, ¿no? Pero nosotros le damos valor a lo que Cristo nos dio, por medio de lo que Él perdió, porque Él perdió su vida para darnos nosotros la iglesia. Los hermanos, cada hermano que usted ve o que está a su lado, tuvo un precio de sangre. ¿No? La sangre de Cristo lo limpió y lo compró. Y ahora ese hermano que tiene la misma sangre que usted tiene es su hermano. Fíjese, su hermana, su madre, su padre. Y eso le debemos todo a Jesús, al Señor. Y hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Vamos a beber su sangre y a comer su cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Y lo vamos a hacer dignamente, ¿no? Sabiendo que tenemos derecho de hacerlo, porque Dios nos dio ese derecho por medio de lo que Cristo padeció. Nosotros tenemos derecho de comer y de beber la sangre de Cristo, porque ese derecho nos dio Dios, porque somos hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando hablamos de la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, hay muchos secretos ahí. No, su corona de espinas es un secreto que tiene que ser revelado. Sus clavos clavados en su mano, ¿no? Y en sus pies tiene que ser revelado todo ese misterio. ¿Qué representan eso? Y Dios a veces nos revela, eso es la dedicación de cada uno,
y el Espíritu Santo lo tiene que guiar. Para poder alcanzar a entender una porción de la palabra, el Espíritu Santo lo tiene que guiar, ¿no? Y el Espíritu Santo que es el aceite de la lámpara, ¿no? Que permite a nosotros ver claramente lo que está de alguna manera, escondido de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo nos revela, alabado, porque Él nos hace saber aún lo profundo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Gloria al nombre del Señor. Entonces, la cruz. ¿Hasta dónde llegó la cruz para nosotros? Y yo quería hablar hoy sobre la maldición, ¿no? Muchos de los hermanos, ellos creen que aunque son hijos de Dios, aunque son hijas de Dios, todavía la maldición les sigue, los acompaña, ¿no? Yo me acuerdo que mis hermanos, ninguno de mis hermanos es casado, ¿no? Y yo tampoco era casado en aquel tiempo. Y yo digo, ¿cómo puede ser que nosotros no nos podamos casar? Decía yo. Y yo digo, en el nombre de Jesús, eso la gracia no nos enseña así, porque la Biblia dice que al que haya esposa haya la bendición de Dios o la benevolencia de Dios. Y yo le pido al Señor una esposa, porque usted para tener una esposa, para tener un esposo, no busque usted. Porque cuando usted busca va a escoger mal, porque va a escoger conforme a la carne. No busque usted una esposa, un esposo. Cuando nosotros, bueno, los hermanos ya estamos casados, pero hay niños y hay adolescentes que todavía no se han casado, pero algún día se van a casar, si Dios los quiere. Usted cuando busque una esposa, busque a Dios. Dígale, Señor, yo quiero casarme. Yo quiero, Señor, formar una familia. Porque, ¿para qué se quiere formar? Para formar una familia, para tener hijos, para dejar una descendencia. Amén. Entonces cuando usted se vaya a casar, usted doble su rodilla y ore al Señor. Yo antes de casarme con mi esposa buscaba yo. Y no buscaba en el mundo. Yo no buscaba en el mundo yo. Yo no quería saber nada con una persona que no fuera creyente. No, aún los hermanos me buscaban, porque ya iba creciendo, ya iba teniendo 28, 29, 30, 31, 32, 33 y así. Iban pasando los años y no me casaba, ¿no? Y los hermanos me buscaban. Y algunos me buscaban una impía, una inconversa. Yo le digo, no, yo no quiero. Yo no quiero una inconversa. Yo quiero una creyente, una hija de Dios. Pero en la iglesia, las hijas de Dios eran peor que las inconversas, que no. Nunca un hijo de Dios es peor que la inconversa. Porque la hija de Dios tiene la vida de Dios en ella. Sino que en aquel tiempo no conocíamos el mensaje de gracia y lo que más se manifestaba en nosotros los jóvenes era la carne, los deseos de la carne. Y nosotros no sabíamos luchar contra los deseos de la carne porque no había enseñanza. No había maestros que nos enseñaran a nosotros cómo contrarrestar el poder de la carne. No había. Y entonces caíamos a los pies de las concupiscencias y pecábamos. Y escondíamos el pecado como hizo aquel hombre cuando escondió en su tienda, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ahí sí, sí. Escondió en su tienda el robo que había cometido, ¿no? El pecado que había cometido lo escondió. Y así nosotros escondíamos el pecado de los ojos de nuestros pastores, de los hermanos que nos conducían. Pero Dios siempre sacaba todo a luz. Tarde o temprano todo se sabía. Y bueno, y ahí era una vergüenza, nos ponían en disciplina, nos avergonzaban, nos humillaban, ¿no? Es terrible lo que nosotros pasamos en aquellos tiempos, pero todo fue por el desconocimiento de la palabra del Señor. Porque nosotros no estamos para ser avergonzados, no tenemos que avergonzar a un hermano que cae en pecado.
Ya el hecho de haber caído en falta, eso ya le acarrea una vergüenza a él. Lleva una carga, lleva un peso en su corazón porque él sabe que hizo lo malo, que hizo lo que no era correcto. Con eso ya es suficiente para Dios. No hace falta que yo lo humille, que yo lo avergüence, ¿no? Que yo lo exhiba públicamente delante de todos los hermanos para que todos lo juzguen y lo condenen juntamente conmigo. Eso no hace falta hacer, eso hacíamos nosotros. Bueno, y ya me estoy yendo, ¿no? Y bueno, la cuestión de que yo quería una creyente, una hija de Dios. Y yo oraba, Señor, dame una esposa, Señor, Señor, concédeme el privilegio de casarme. Pero yo le decía a Dios cuál me tenía que dar. Yo le pedí a Dios que me diera una esposa, pero yo le pedí a Dios, yo elegía a la esposa. Y Dios no hace así, Dios elige. Y me decían, hay una hermana por allá que te quiere mucho y está orando por vos. No quiero, yo quiero esa, que es más carnal, es más linda. Bueno, así quería yo. Y bueno, y el Señor hizo una obra maravillosa ahí que no se las voy a contar porque no es el lugar. Y hizo una obra maravillosa ahí con mi vida, con todo. Y bueno, y apareció mi esposa, que hoy es mi esposa, ¿no? Y fue lo mejor que Dios me dio. Pero debo de confesar que al principio yo no la quería. No, yo no quería que ella fuera mi esposa. Yo quería otra. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en la carne y mirábamos conforme a la carne, ¿no? Y bueno, y mi esposa era una mujer que era espiritual, ella oraba al Señor para que Dios le concediera un esposo para ella. Bueno, entonces cuando nosotros busquemos esposa, tenemos que ir primero a Dios, Señor. Y no me arrepiento un segundo, un milésima de segundo de no haber alcanzado a otra persona que en aquel tiempo yo quería. No me arrepiento. Yo le doy gracias al Señor porque me dio lo que Él quiso. Amén. Lo que Él quiso me dio. Y cuando Él me dijo, amén, le dije, Señor, si tú dices, yo voy. Y me caso con ella. Y me casé. Gracias. Y bueno, y hoy es mi amada esposa. Y bueno, y le doy gracias al Señor por eso. Pero no sé por qué entré en el asunto de la esposa, ¿no? Porque los jóvenes tienen que buscar al Señor. Sí, bueno, los jóvenes sí, es así. Tienen que buscar al Señor y algún día se van a casar y van a tener que orar al Señor para su esposa, para su esposo. Gloria al nombre del Señor. No se fije en la carne. No se fije que es lindo, que tiene ojos celestes, que tiene los dientes todo, que también, si fuera posible todo eso, amén, lógico, ¿no? Pero es difícil encontrar un hijo de Dios así, ¿no? Lo que Dios nos da es lo suficiente, es más que suficiente. Entonces hablemos un poquito sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nosotros por medio de la cruz hemos alcanzado cosas preciosas. Y estábamos hablando de la maldición. Y ahora me acordé. Estábamos hablando de la maldición y parecería que yo estaba maldecido porque mis hermanos no se casaron, yo tampoco me casaba. Y entonces me fui a la palabra y la palabra decía que aquel que haya esposa haya la bendición de Dios. Y entonces me levanté en fe y dije, Señor, yo me voy a casar. Señor, yo te pido, Señor, que me des una esposa. Y hacía locura, porque no le voy a decir a la locura que hacía, porque no viene al caso. Yo decía, Señor, yo quiero que tú me des una esposa, Señor. Yo quiero una esposa que te ame a ti, que sea llena del Espíritu Santo, que te busque a ti, Señor. Yo quiero... Lógicamente que yo era, ¿cuánto? Póngale más, tengo 65... y 30, ponerle 35 años más atrás en el tiempo y en el espacio. Flaco, con todos los dientes, bueno, ojos verdes, pero era pobre, era churrero. Bueno, y oré al Señor. Y bueno, y el Señor me dio a mi esposa. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que mis hermanos no se casaron, pero yo me casé? Gracias, Señor. Y entonces yo digo, entonces no es cuestión de
de maldición, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos maldecidos, que los pecados que cometieron nuestros padres nos alcanzan a nosotros, ¿no? Vamos a leer para tratar directamente el tema en el libro de Jeremías, ¿no? Y esto que vamos a hablar está relacionado con el nuevo pacto. Jeremías en el capítulo 31. En el verso 27 en adelante. ¿Algún hermano puede leer el 27 y el 28? Hermana, hermano, por favor. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Jehová y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Pero ahí está haciendo Dios un nuevo pacto, ¿vio? Bendito, Está dando a entender de un nuevo pacto ahí. No, así dice. Así como tuve cuidado de ellos con respecto a los animales, con respecto a los hombres, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y para derribar, ¿no? Y transformar, así como tuve cuidado de perder y afligir y disciplinar, porque Dios afligía y disciplinaba a su pueblo que le desobedecía. Eso en el viejo pacto. Pero acá está hablando de un nuevo pacto, ¿no? En aquellos días dice, de afligir tendré, dice, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar. Está haciendo un nuevo pacto. Tendré de ellos cuidado para edificar. Para edificar y para plantar, dice Jehová. ¿No? Él iba a tener cuidado de eso. ¿De qué iba a tener cuidado? ¿No? De edificar y de plantar. Gracias, Señor. Él iba a tener cuidado de eso. Y después dice, en aquellos días no dirán más, ¿no? En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias, porque había un dicho que se decía. ¿Cuál era el dicho que se decía? No, los padres, dice, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera. Es decir, que los padres comían las uvas agrias y los dientes se le caían a los hijos. Se le caían a los hijos. Entonces, en aquel momento se empezó a decir que el pecado de los padres lo pagaban los hijos. Que si un padre pecaba, ese pecado iba transmitido a los hijos. Porque fíjese lo que dice. Eso es en el antiguo pacto, ¿verdad? Eso era antes. Y dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera. Voy a leer acá en mi Biblia más antigua, en el versículo 29. En aquellos días no dirán más, ahora no se dirá más así, porque ahora estamos en un nuevo pacto, pero en el antiguo pacto se decía así, ¿no? ¿Qué se decía en el antiguo pacto? ¿No? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera. Es decir, se caían los dientes de los hijos. ¿Por qué se caían los dientes de los hijos? Porque los padres pecaban. Era un agagio eso, era como un ejemplo que se daba. Era un dicho que se decía, que era verdadero. Porque antiguamente, cuando un padre hacía algo malo, la consecuencia la pagaban los hijos. Eso era antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, antes de que Él derramara su preciosa sangre. Pero ahora estamos en otro pacto. Por eso hablamos de un nuevo pacto. Entonces dice en el versículo 30, sino que cada uno, ese es el nuevo pacto, sino que cada uno morirá por su propia maldad.
por su propia maldad. ¿Qué es la maldad que a nosotros nos condena a morir? No, la maldad es no recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es una maldad muy grande para Dios. No recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de la vida de uno. Esa es una maldad. Pero esa es una maldad para Dios. Es como que usted tiene un hijo y yo lo desprecio a su hijo. Lo desprecio. No lo tolero. Lo maldigo a su hijo. ¿Cómo se pondría usted? No le agradaría a usted que yo hiciera eso. Ni que nadie maldijera y pisoteara a nuestros hijos. Bueno, con Dios es igual. Dios le da una gran importancia a su hijo. Amén, gloria No solamente que le da una importancia a su hijo, sino que Dios le da importancia a lo que el hijo hizo para salvarnos a nosotros. Amén. Jesús dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Y Dios quiere que nosotros le demos el valor a eso. ¿Cómo le damos el valor a eso? Recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que le recibamos al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De esa manera nosotros le damos valor a lo que Él hizo. Porque usted no va a recibir a una persona si esa persona no hace nada por usted. Pero si esa persona lo salva de la muerte, usted lo va a recibir. ¿Verdad? Y le va a agradecer por lo que Él hizo. Bueno, así nosotros tenemos que entender que Dios entregó a su Hijo para salvarnos, para darnos vida. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de la condenación eterna, del juicio eterno. Porque nosotros estábamos condenados en Adán, estábamos condenados al infierno y a la condenación eterna. El único que nos podía salvar de la condenación y del juicio eterno era Jesucristo. Por medio de su sacrificio. ¿Se entiende? Y eso es maravilloso. Nosotros hemos sido salvados por medio de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de la muerte eterna y del juicio eterno. Nosotros ahora sabemos que aunque morimos, porque todos tenemos que morir, pero nuestro espíritu y nuestra alma nunca va a ir a la condenación eterna ni al juicio eterno. Entonces, pero volviendo a lo que veníamos hablando, de que cada uno dice, ¿no? Que ahora ya los hijos no mueren por los pecados de los padres en este nuevo pacto. Dice, sino que cada uno morirá por su propia maldad. Ya explicamos la maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la delantera. Si yo como uvas agrias, los dientes se me van a caer. ¿Qué eran las uvas agrias? ¿Qué eran las uvas agrias? ¿No? Era el vinagre. Era el vinagre. Cuando las uvas se ponen agrias, de ahí se saca el vinagre. Por lo menos en aquel tiempo. En el tiempo cuando Jesús vivía. Hoy se saca vinagre de otras cosas, ¿no? Entonces, volviendo a lo que veníamos leyendo en el libro de Mateo, cuando leímos sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que el que comiere uva agria tendrá la delantera, morirá, recibirá, ¿no?, la consecuencia de haber comido las uvas agrias. ¿Qué es comer las uvas agrias? Es vivir, es alimentarse de una vida pecaminosa, de una vida de adulterio, de fornicación, de mentiras, de engaño, de avaricia. Todo eso es comer uvas agrias, ¿no? Y eso, ¿dónde nos lleva a nosotros? A la muerte. A mí, no a mis hijos. Porque ahora estoy en un nuevo pacto. Pero era una maldición. Porque cuando un padre pecaba, la maldición caía sobre su hijo, sobre su nieto, y no sé si hasta la cuarta generación. Caía esa maldición sobre ellos. Fíjese, yo tuve a mi papá que era leproso. Yo nací en un leprosario. Y mi papá era leproso. Ninguno de mis hermanos ni yo salimos leprosos. Y gracias a Dios ninguno de mis hijos tampoco. Y es una enfermedad terrible, hermano. Eso es
es algo terrible. Porque Jesucristo hizo posible eso. Jesucristo. No, y ahora lo vamos a ver. Mateo capítulo, dijimos, 27 dijimos, ¿verdad, hermano? En el 46, ya lo hemos leído todo, pero en el 46 dice, 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, Él cargaba con el pecado de todos nosotros. Dios no tolera el pecado ni siquiera en el cuerpo de su Hijo. No lo tolera. Por eso Él se sintió abandonado en ese momento, ¿no? Porque Dios miró para otro lado. Imagínense, por eso nosotros tuvimos que ser limpiados de nuestros pecados, ¿no? Nuestros pecados fueron borrados completamente. ¿Los pecados de quién? De aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa persona, Dios no la ve en pecado, Dios la ve a través de la sangre de Jesús. Es decir, que la ve sin pecado. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿A pecar de nuevo? No, esto nos lleva a no pecar. Nos lleva, la sangre de Cristo nunca nos va a llevar a pecar. La vida de Dios nunca nos lleva a pecar. Si pecamos es porque no hemos entendido el mensaje. Ahora, 46, versículo 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto quiere decir, o esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre. La empapó de vinagre. Y poniéndola en una caña le dio a beber. Él bebió la maldición, ¿no? Que nos habían dejado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Él bebió la maldición, Él llevó la maldición. Y nos hizo a nosotros hijos de bendición, no hijos de maldición. Porque nosotros no somos hijos solamente de nuestros padres, somos hijos de Dios. Y Él no nos deja una herencia de maldición, sino de bendición. ¿Se entiende, hermano? Por eso usted no tiene, porque Jesús llevó la maldición que estaba sobre nosotros. Acá lo dice, Él bebió de la esponja, de ese vinagre bebió. Y entonces, ahora Él cargó sobre sí mismo la maldición que tenía que caer sobre mí por causa de mi Padre, la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario y la crucificó. Amén, gloria a Dios. Y la llevó a la tumba y la enterró allí. Y ahí nunca más salió esa maldición. Ahí está. Fue deshecha. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña le dio a beber. Fíjese que fue lo último. Porque dice, pero los otros decían, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Es cuando dijo, consumado es. No, consumado es, entonces Él entregó su espíritu al Señor. Usted no es un hijo de maldición. Usted no está bajo maldición. Desde el momento que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, todo lo que nuestros padres nos heredaron a nosotros, eso se terminó. Ya no hay maldición en nosotros. Ahora hay bendición. Nosotros podemos darle una herencia de bendición a nuestros hijos. Podemos bendecir a nuestros nietos. Podemos bendecirlo con la bendición con la cual nosotros hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos con la vida de Dios. Hemos sido bendecidos con la sangre de Cristo. Imagínense, y nosotros le tenemos que bendecir a nuestros hijos, ¿no? Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, viviendo la vida que Él quiere que vivamos. La vida no necesita que alguien la fuerce a crecer. La vida crece sola, se desarrolla sola, no hace falta. Lo único que uno tiene que regarla. Tiene que abonarla, por así decirlo, nada más. Pero la vida en sí, y aunque uno no la abone y no la riegue, también tiene fuerza para salir. Porque Dios tiene cuidado, ¿no? ¿Quién da el crecimiento?
Y bueno, entonces Él manda la lluvia, aunque yo no la riegue, Él se preocupa por la vida que hay en este mundo. Y esto quería compartir con ustedes, hermanos, para que nos gocemos. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Que ahora por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo ya no hay maldición sobre nosotros. Amén. Ya no le heredamos a nuestros hijos la maldición porque Él bebió el vinagre, ¿no? Que nos hacía caer los dientes, por así decirlo. ¿No? Él lo bebió. Él llevó la maldición con la cual vos fuiste maldecido. La maldición con la cual te maldicen aquellos que no te aman, Jesús la llevó en la cruz. Y no te llega. Me pueden maldecir toda mi familia a mí. No me llega porque Jesucristo llevó la maldición. Amén. Gloria a ¿Entiende, Dios. hermano? Y eso es algo maravilloso para nosotros, porque con la maldición nosotros no podemos salir adelante. Con la maldición no, pero sin la maldición podemos tener una vida de felicidad, de gozo, una vida de prosperidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, hermano. Señor les bendiga, le invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Vamos a participar de la mesa del Señor. Yo no sé si el Señor que nos visita hoy es un hijo de Dios, ¿usted? Ah, ya es. Amén, hermano. ¿Aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador usted? Amén, amén. Gracias, Señor. El Señor lo bendiga, que se sienta cómodo con nosotros. Amén. Jesús le ama. Amén. Y si usted está en esta mañana con nosotros es porque Dios lo trajo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, ¿No? Señor. Tal vez usted tenía pensado otra cosa, pero Dios lo trajo Aleluya. para que usted escuche esta palabra. Gloria a Dios. Y esta palabra le bendice. No le maldice, le bendice. Que Dios no está para maldecir al hombre, sino para bendecir al hombre. Por eso envió a su Hijo a la cruz, para que nosotros seamos bendecidos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Vamos a participar de la mesa, Señor. Hermano Nico nos lee la palabra. Con el hermano Juan vamos a servir la mesa, hermano. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Preparamos el himno. Amén. Bendito eres, Señor. Alabado sea tu nombre, mi Rey. Glorificado eres Jesús. Amén, hermano, damos gracias al Señor. Amén. Le doy gracias al Señor porque pudimos llegar con mi esposa y mi hijo. Bendito. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Corintios, Amén. en el capítulo 11, versículo 27. Sí, Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oh, bendito. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gloria a tu nombre, Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Vamos a participar del pan, ¿no? Amén. No, vamos a participar del cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que este es el cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a participar del cuerpo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado, te damos las gracias. Gracias por haber ofrecido, Señor, tu cuerpo, Amén, Señor. el cual cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, cargaste, Señor, nuestras culpas, Aleluya. nuestras obligaciones. Gracias. Gracias, Señor, porque tú por medio de haber llevado sobre ti mismo el pecado de todos nosotros, Señor, Amén. nos liberaste, como dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Señor, que tú llevaste el cuerpo de pecado a la cruz Amén. y lo destruiste, Señor. Gracias. Y lo creemos, Señor. Bendice a todos los hermanos que van a participar de tu cuerpo, Señor. Gracias. Que ellos puedan recibir todos los beneficios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor amado. Entonces todos tenemos el cuerpo del Señor Amén. Gloria a Dios. en la mano, entonces participamos todos juntos. Gracias, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Gloria a Gloria a Dios. Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi querido Señor. Gracias, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Te amamos. Amén, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito Bendito sea tu nombre, Jesús. Señor. Gracias, Gloria. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a ti, Gloria a Señor. ti, Gracias, Señor Padre, Jesús. por la gloria, Bendito por sea haber tu creado. nombre, Dios. Gracias, Gloria a Señor. ti, Señor. Gracias. Aleluya, gloria a Gracias, Jesús. Señor, Gracias porque por nada darme esa vida, Señor. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Oh, Gracias. Señor amado. Gracias a tu nombre, Señor. Amado. Señor, aleluya, aleluya, gloria a su nombre, Bendito Señor. sea tu nombre, Señor. Gracias, te Te damos agradecemos Padre. Aleluya. Gracias, Cristo amado, Oh, Señor. Señor. Gracias. Santo y Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi Gloria a sangre. tu nombre, Señor. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gloria a Dios. Señor, para bendecir tu, Señor, esta sangre que tú has derramado por nosotros. Aleluya, gloria a tu nombre. Señor, Gloria gracias a por Dios. esta sangre del nuevo Gracias, pacto. Señor Jesús. Esta sangre que nos redimió, Gracias, Amén. mi Cristo. que no solamente cubrió nuestros pecados, sino Amén, que los gloria a borró Dios. completamente. Amén. Gloria a Dios. Gracias porque esta sangre limpió nuestra conciencia de obras muertas. Aleluya. Señor, para poder servirte a ti, Gracias, Señor amado. Gracias. Porque ahora no hay nada en nuestra conciencia que nos acuse. Amén. Porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. Bendice, Señor, a aquellos que van a participar de esta tu sangre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto hacer todas las veces que la bebiese en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste. Así todas las veces que tomo de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Por mí, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Por mí. Todos tenemos la sangre en nuestras manos, hermanos. Podemos participar todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Gracias, Señor amado. Esto hacer todas las veces
día que tú vuelvas por mí. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por haber participado, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Gracias por haber limpiado nuestros pecados, borrado nuestros pecados, Señor. Gracias por haber llevado, Señor, nuestra culpa en nuestro lugar, Señor. Gracias por haber ocupado nuestro lugar, Señor, y recibir la condenación que nosotros merecíamos. El castigo que nosotros merecíamos, tú lo llevaste a la cruz, Señor. Tú pagaste el precio, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Bendice, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Santo Lo bendecimos en tu nombre, Señor Jesús. Tú has traído ese lugar de esta mañana para que, Señor, puedas tener realmente comunión contigo, Señor. Lo bendecimos, Señor. Lo bendecimos, Señor. Con aquella bendición que nos dio tu Hijo Jesucristo, Señor. Lo declaramos libre de todo mal y de toda falta, Señor, que hubiera cometido, Señor. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos ha limpiado, Señor, una vez y para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tanto amor con que nos has amado. Gracias, mi amado Señor. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tanto favor, Señor. No lo merecíamos, pero tú nos lo diste igual, Señor. Tú nos buscaste, tú nos, Señora, nos encontraste. Y cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Señor, tú nos rescataste, Señor amado. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Gloria sea tu nombre, mi Jesús amado, aleluya. Gloria, 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 gloria a tu nombre, mi Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, te bendice y te adora, Señor, aleluya. Gloria a Dios, gracias por esta gracia preciosa, maravillosa, Señor, aleluya. Gracias por la llenura de tu Espíritu Santo, por tu poder. Oh, Señor, renueva tu pueblo, Señor, renueva, Señor. Señor, permite que las plantas reciban, Señor, la lluvia temprana y tardía, Señor, para dar el fruto deseado, Señor. Aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por haber guardado a tus hijos, Señor. Gracias, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos amados, aleluya. Le damos gracias al Señor. El día miércoles tenemos a las 19 horas la reunión. Y tenemos el miércoles a las 18 horas tenemos reunión de diáconos, porque tenemos que empezar a diagramar los trabajos que tenemos que hacer acá en la iglesia para el día del aniversario y del apartamiento. Amén, hermano. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado. Amén.